Vender una propiedad, tomar el 100% de la ganancia obtenida y donarlo absolutamente todo. ¡Wow! Sí, o sea, en el mundo de las finanzas seculares, cualquier asesor llamaría esto un desastre absoluto. Un riesgo paralizante, claro. Exacto, o incluso un suicidio económico. Pero en el documento que vamos a analizar hoy, esta acción no se considera una pérdida. Para nada. Al contrario, se define como una fórmula matemática, un mecanismo infalible diseñado para generar riqueza. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Es una premisa que, fíjate, desafía frontalmente cada instinto de preservación humana. Totalmente. Y de lógica comercial también, porque históricamente se ha enseñado a ver el ámbito espiritual y el financiero como mundos separados. Donde la virtud muchas veces reside en la austeridad, ¿no? Exactamente. Sin embargo, el texto que tenemos sobre la mesa desarma esa separación tradicional por completo. Convierte la fe en un sistema estructurado. Con reglas claras. Sí. Reglas, palancas y, digamos, mecanismos de retorno de inversión extremadamente específicos. Pues para quienes nos escuchan y buscan entender cómo operan estas complejas estructuras de pensamiento, hoy exploramos un documento fascinante. Así es. Se trata del libro titulado Salto Gigante, Atajos Secretos a la Aceleración en las Finanzas. Esta es la edición del 2024. Un texto muy reciente. Muy reciente. Una obra escrita por el autor y pastor cubano Adrián Pose, quien es el fundador de la organización Casa de Gloria. Y resulta crucial establecer desde el primer minuto cuál es la misión de nuestro análisis a fondo hoy. Ajá, eso es importante aclararlo. Este documento promueve lo que a nivel global se debate bajo el término de la teología o el evangelio de la prosperidad. Que es un tema súper polarizante. Lo es. Por eso nuestra labor aquí no es validar estas creencias, tampoco es criticarlas ni refutarlas. Claro, mantenemos una postura neutral. Exacto. El objetivo es puramente analítico. Buscamos desarmar objetivamente el texto para entender la mecánica interna y la lógica causal que el autor expone en sus páginas para quienes no sintonizan. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el libro no pierde el tiempo con introducciones suaves. Entra directo al punto. Directo. Comienza atacando los cimientos de la cosmovisión religiosa tradicional, redefiniendo el concepto mismo de la felicidad humana. Fuerte. Y lo hace reinterpretando un pasaje clásico de la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 6. Fíjate que la visión ortodoxa siempre ha sostenido que la felicidad del creyente debe basarse únicamente en su relación con lo divino. Independientemente de si tiene dinero o no. Tal cual, independientemente de su estado material. Pero el autor introduce un matiz que cambia toda la ecuación. Sí, el autor argumenta que la verdadera felicidad cristiana tiene a Cristo como fundamento indispensable, claro, pero añade un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Dice que de manera obligatoria, ese estado de paz requiere lo que el texto bíblico llama sustento y abrigo. O sea, las necesidades materiales básicas cubiertas. Exactamente. Según la lectura que hace Posele de este pasaje, el diseño original del ser humano simplemente no permite un contentamiento genuino si falta lo esencial para la supervivencia física. Pensando en la estructura de este argumento, es como si el autor estuviera rediseñando la pirámide de Maslow. Esa es una gran comparación. Pero aplicándola estrictamente a la teología, ¿sabes? En la psicología tradicional de Maslow, una persona no puede alcanzar la autorrealización en la cúspide de la pirámide si carece de comida y refugio en la base. Tiene todo el sentido lógico. Y aquí el libro propone algo asombrosamente similar. La base espiritual y emocional simplemente no puede sostenerse en el aire. Necesita cimientos. Necesita una plataforma material sólida para poder edificarse. O de lo contrario, colapsa bajo el peso de la ansiedad. Lo fascinante aquí es cómo esta redefinición del contentamiento le sirve al autor para construir su siguiente gran premisa. Que es bastante radical, ¿no? Muy radical. Es la eliminación sistemática de las excusas para la pobreza. Ajá. Al establecer que la carencia material impide la plenitud espiritual, el sufrimiento económico deja de verse como una prueba divina. Ya no es algo que deba soportarse pasivamente con resignación. Exacto. El texto se vuelve sumamente tajante al afirmar que las únicas razones bíblicas válidas en el contexto moderno para que un creyente pase hambre se reducen a dos escenarios extremos. Y a ver, ¿cuáles son esos escenarios bajo los que el autor, digamos, permite la pobreza?
El primero es enfrentar una persecución atroz y violenta por causa de las creencias. O sea, un caso donde los bienes son confiscados o literalmente destruidos. Sí, un nivel de persecución extremo. Y el segundo escenario es la falta de apoyo financiero de una comunidad local hacia su líder o ministro. Ah, entiendo. Cita el ejemplo histórico del apóstol Pablo, quien documentó haber sido abandonado materialmente por sus colaboradores. Pero, a ver, eso reduce el margen de justificación casi a cero para el ciudadano común que nos escucha. El argumento avanza precisamente hacia esa conclusión. Fuera de esos dos casos tan excepcionales, el autor declara que si un individuo vive en lo que él denomina un país medianamente libre, Sí. no existen excusas teológicas ni prácticas para no prosperar. Wow. O sea, la pobreza se reclasifica por completo. Totalmente. Pasa de ser un estado de posible humildad a verse como una anomalía estructural que exige ser corregida inmediatamente. Ok, pero si la pobreza es vista como una anomalía operativa en lugar de una virtud, ¿cómo propone el autor que se corrija en la práctica? Hay un método. Porque asumo que el libro no sugiere simplemente pedir un deseo al cielo y esperar un cheque por correo, ¿verdad? No para nada. Tiene que haber un mecanismo. Y el libro dedica gran parte de sus páginas a detallar ese mecanismo, presentándolo como un sistema escalonado. Ok. No se trata de una fe amorfa o abstracta, sino de una estructura con diferentes llaves diseñadas para abrir distintas puertas financieras. Me gusta esa analogía de las llaves. El texto clasifica la experiencia económica en 3 niveles muy claros. El primer nivel es denominado provisión diaria. ¿Qué sería lo que comúnmente se entiende como el pan de cada día, ¿no? Vivir al día. Exacto, un nivel de supervivencia básica. ¿Y qué exige el sistema para habilitar esa provisión? Los requisitos operativos para este primer nivel son mantener una vida de rectitud moral, reconocerse como parte de la familia divina y, fundamentalmente, practicar la oración. A ver, tengo que hacer una pausa analítica aquí y ponerme un poco en el papel de abogado del diablo. Adelante. Desde la perspectiva cristiana más extendida, la oración se considera como la herramienta de comunicación y poder definitivo. Sí, la herramienta principal. Entonces, ¿por qué un sistema teológico relegaría la oración, de todas las cosas, a la mera supervivencia material? Parece una contradicción interna en el texto. Es una excelente observación. Y es una disonancia que el propio autor anticipa y resuelve, delimitando las funciones de cada práctica espiritual. Ah, o sea que tienen funciones separadas. Sí, la lógica interna del libro sostiene que las herramientas espirituales no son intercambiables. La oración, se argumenta, funciona para obtener guía, sabiduría y revelación. Ok. Y, por ejemplo, el ayuno proporciona la fortaleza espiritual requerida para la sanidad física o la liberación emocional. Entiendo. Pero ninguna de las dos trae dinero. Exactamente. El texto subraya que ninguna de estas dos prácticas tiene la capacidad causal de generar riqueza material. Otorgan la gracia para soportar el día a día, pero el pan de cada día se consume en 24 horas. No genera un excedente. ¿No hay acumulación? Fíjate que para ilustrar esa división de funciones, es como pensar en la agricultura. A ver, cuéntame. Alguien puede estudiar meteorología para entender el clima, ¿verdad? Y puede hacer ejercicio todos los días para tener la fuerza muscular necesaria para arar un campo. Claro, se prepara. Pero toda esa preparación y esa fuerza física no sirven de nada si la persona no toma una semilla física y la entierra en el suelo. Tal cual. Sin la acción mecánica de sembrar, pues no habrá cosecha, sin importar cuánto se haya estudiado el cielo. Analogía que captura perfectamente la tesis del autor. El crecimiento material exige una acción económica concreta. Tiene que haber una acción física. Y eso nos lleva al segundo nivel del sistema. Lo llama la suficiencia. Ok, el nivel 2. Aquí cambian las reglas. Sí, en este estrato los requisitos cambian. Ya no basta con la oración. Ahora se exige la práctica sistemática del diezmo y las ofrendas regulares. O sea, entregar el 10%. Exacto. El objetivo aquí ya no es sobrevivir hasta el viernes, sino alcanzar un punto de equilibrio donde los ingresos cubran cómodamente los gastos. Y que sobre un poco. Sí, que sobre un margen para, en palabras del autor, abundar en buenas obras. Que en términos seculares sería como el paso de la escasez a la estabilidad de la clase media, digamos. Exactamente. Pero el libro no se detiene ahí. Claro, porque falta el tercer nivel. El núcleo del documento se enfoca en el tercer nivel,
catalogado como riquezas y sobreabundancia. Aquí es donde la cosa se pone intensa. Drásticamente más intensa. Para acceder a este nivel, el texto indica que el individuo debe operar palancas como la honra a la autoridad, los pactos, los votos. Ajá. Y un concepto crucial: las primicias y las semillas sacrificiales. El resultado prometido es un estado donde los recursos superan ampliamente cualquier necesidad personal o familiar. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque al hablar de esas semillas para alcanzar la sobreabundancia, el libro introduce su concepto central. Los famosos atajos. Exacto, los atajos secretos. Y el atajo más agresivo que expone es la mencionada primicia. Ahora, en muchas tradiciones una primicia se confunde con el diezmo, ¿no? Sí, es muy común. Se interpreta simplemente como apartar el 10% de un ingreso y ya. Pero el autor hace una disección radical entre ambos conceptos. La separación es absoluta dentro de este manual. El diezmo del 10% se categoriza como un mecanismo de mantenimiento. Solo te mantiene a flote. Sí, sostiene al creyente en el nivel 2, la suficiencia. La primicia, por el contrario, se presenta como el detonador explosivo para propulsarse al nivel 3. Y el grado de esa explosión queda súper claro con el ejemplo que proporciona el libro. ¿El de la propiedad? Sí. El texto plantea un escenario donde una persona cierra un negocio importante o vende una propiedad inmobiliaria. Según la instrucción del autor, el atajo para desatar la aceleración financiera consiste en tomar la totalidad, Todo el dinero. el 100% de la ganancia obtenida de esa venta, y sembrarla, es decir, donar la ganancia completa al ministerio o al reino. Que suena a locura financiera. Totalmente. En términos lógicos, ¿cómo justifica el libro esta transición? Analizándolo fríamente desde fuera, deshacerse de la totalidad de una ganancia inmobiliaria contradice cualquier manual básico de educación financiera. Sí, va en contra de todo. Es una descapitalización voluntaria severa. Entonces, ¿cuál es el engranaje interno que, según el autor, transforma esta pérdida masiva de capital en un beneficio futuro? La clave de esa transformación reside en un concepto que el autor denomina el favor. El favor, ¿ok? Sí, el texto define el favor como la verdadera moneda sobrenatural del reino. El argumento central postula que el esfuerzo humano tiene un límite matemático insuperable. A ver, ¿cómo es eso? Las habilidades naturales, los títulos universitarios, las horas de trabajo físico, todo eso solo posee la capacidad traccional de llevar un individuo hasta un salario determinado. Ya veo. Hay un techo de cristal inherente al esfuerzo secular. Claro, el esfuerzo suma, pero no multiplica. Y para lograr esa multiplicación, el texto asegura que el favor divino es el único elemento capaz de romper ese techo salarial, Permitiendo el salto. permitiendo la transición de ser alguien que recibe un sueldo a convertirse en alguien con la sobreabundancia necesaria para pagar los sueldos de docenas de personas. ¡Wow! Y para detonar ese favor irracional, el libro argumenta que se requiere una siembra igualmente irracional. De hecho, el autor establece una directriz muy específica sobre la intensidad de esta acción. ¿Qué dice exactamente? Cito textual: siembra con dolor hasta que esos niveles de siembra ya no te duelan. Siembra con dolor hasta que no duela. Fíjate que la mecánica detrás de esa instrucción se asemeja asombrosamente a la hipertrofia muscular en el entrenamiento físico. A ver, explícame eso. Bueno, al levantar pesas, las fibras musculares sufren microdesgarros dolorosos, ¿verdad? Sí, te duele al día siguiente. Exacto. Pero al sanar, el músculo crece y se vuelve más resistente al peso que antes lo lastimaba. Ah, qué buena conexión. Aquí parece que el autor propone romper el músculo del apego psicológico al dinero a través del impacto financiero de entregarlo. Forzando esa ruptura. Sí, hasta desarrollar una tolerancia donde el desprendimiento de grandes sumas se vuelva un acto natural y exento de ansiedad. Y ese proceso de desapego forzado nos conduce directamente a la psicología de la inversión que sostiene todo el andamiaje del libro. ¿Qué es la base de todo esto? Exacto. Esta psicología se apoya en una reinterpretación profunda del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 21. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Una máxima ampliamente conocida por muchísimas personas. Sí, muy popular. La exégesis tradicional suele interpretarla como un método de diagnóstico. Es decir, observa en qué gasta su dinero una persona y descubrirás cuáles son sus verdaderas pasiones previas. Claro, el dinero fluye hacia lo que ya se ama de antemano.
Exactamente. Pero el documento invierte esta causalidad por completo. La voltea de cabeza. Afirma que la inclinación humana natural no busca lo divino ni lo espiritual por defecto. La tesis del autor es que el corazón de una persona, siempre de manera invariable y casi mecánica, sigue el lugar donde se ha depositado su capital. Es un cambio de paradigma total. Sí. Fíjate, para visualizar cómo opera este mecanismo psicológico, pensemos en el comportamiento dentro del mercado de valores. Ok, la bolsa. Tomemos el caso de una persona que jamás ha mostrado el más mínimo interés en, digamos, la industria de los microchips. Ajá. No lee noticias tecnológicas, ignora los lanzamientos de productos, simplemente no forma parte de su mundo. Cero interés. Cero. Sin embargo, en el momento en que esa persona transfiere $1,000 de sus ahorros para comprar acciones de una empresa fabricante de procesadores, Ocurre un cambio psicológico instantáneo. empieza a prestar atención. Al día siguiente. Esa misma persona comienza a revisar las gráficas bursátiles, lee reportes financieros trimestrales y desarrolla un interés genuino y obsesivo por el éxito de esa corporación. Porque su dinero está ahí. Su corazón, su atención y su energía siguieron a su inversión financiera. El libro aplica esta exacta dinámica bursátil a la devoción religiosa. La analogía bursátil refleja con precisión la mecánica descrita en el texto. El autor también ilustra este principio utilizando la dinámica de un matrimonio. Ah, ¿cómo lo explica ahí? Argumenta que si uno de los cónyuges deja de invertir tiempo, energía y recursos materiales en su pareja, la otra parte sentirá inevitablemente que el corazón y el compromiso han desaparecido de la relación. Claro, se enfría. Basándose en la premisa bíblica de que no se puede servir simultáneamente a dos amos, a lo divino y a las riquezas materiales, el libro concluye algo clave, ¿Qué concluye? que al entregar voluntariamente los recursos financieros, el individuo obliga a su propia psique y a su devoción a alinearse con el ámbito espiritual. Lo fuerza a enfocarse. Esto plantea una pregunta importante al evaluar la narrativa completa del documento. A ver. ¿Cuál es el propósito final de este ciclo de siembra y cosecha? Si el objetivo último es lograr el desapego del dinero, ¿por qué el sistema empuja constantemente hacia la búsqueda de una sobreabundancia aún mayor? Claro, la pregunta natural surge de inmediato para quienes nos escuchan. Si la meta es la elevación espiritual y el desapego, ¿para qué requerir que los graneros materiales estén desbordándose? Suena contradictorio. Podría parecer una acumulación sin sentido. El autor resuelve esta aparente paradoja argumentando que la sobreabundancia extrema cumple un propósito sumamente pragmático. Ok, ¿tiene una función práctica? Afirma que el exceso sustancial de recursos es lo único que puede otorgar un verdadero descanso financiero. El fin de la preocupación. Exacto. Esta libertad material permite a las familias compartir tiempo de calidad sin estrés. Y lo más crucial para el marco teológico del autor, Ajá. provee al individuo de una disponibilidad de tiempo absoluto para dedicarse al servicio religioso o humanitario sin el agotamiento mental que conlleva la constante lucha por la supervivencia. Fíjate que para solidificar este punto, el libro plantea un contraste psicológico muy agudo. Invita a comparar la mentalidad de dos individuos distintos. A ver cuáles son. Uno, que llega a fin de mes haciendo malabares para pagar la electricidad, la renta o el alquiler, y la alimentación básica, Sobreviviendo. frente a otro cuyos ingresos superan holgadamente sus gastos operativos. La pregunta que lanza el autor es reveladora. ¿Cuál de los dos pasa más horas del día pensando en dinero? ¡Wow! Es una gran pregunta. ¿Verdad? Y la conclusión del texto derriba el estereotipo del millonario avaro que cuenta sus monedas en la oscuridad. Totalmente. El autor sostiene que es precisamente la persona atrapada en el estado de necesidad quien consume la mayor parte de su ancho de banda mental y emocional, angustiada por los recursos que le faltan. Pensando en dinero todo el día por la falta de él. Bajo esta óptica, la riqueza material masiva no se percibe como un vehículo para el hedonismo o el consumo frívolo. No se trata de comprar lujos. Se ve como un rescate operativo. Es la herramienta necesaria para comprar la libertad cognitiva y temporal que la escasez mantiene secuestrada. Es la erradicación de la carga mental que impone la pobreza. Y al abordar directamente el tema de la carencia, llegamos a uno de los principios más contraintuitivos detallados en el documento. Las reglas de la siembra sacrificial. ¿Sí?
Siguiendo la lógica secular, un individuo pensaría que aplicar un atajo financiero que implica donar sumas significativas de capital debería reservarse para momentos de bonanza. Cuando sobra el dinero. Claro, cuando existe un fondo de emergencia o una red de seguridad sólida. El libro, sin embargo, instruye exactamente lo opuesto. Las instrucciones son inequívocas en esto. El texto aconseja accionar esta siembra sacrificial, esa semilla financiera que genera incomodidad y dolor económico, precisamente durante los episodios de mayor precariedad. Durante la crisis. El momento óptimo para aplicar esta palanca, según las palabras del autor, es cuando el individuo se encuentra ahogado por la necesidad o cuando llega al punto de estar emocionalmente harto de su condición de escasez perpetua. Lo cual añade una capa adicional de complejidad, ¿sabes? Porque el autor incluye directrices estrictas sobre el comportamiento social durante este proceso. Hay un protocolo. Advierte severamente en contra de exteriorizar la crisis económica. La instrucción es no revelar la necesidad financiera a amigos o familiares. Mantenerlo en secreto. Abstenerse de pedir préstamos de rescate y evitar cualquier comentario diseñado para generar lástima o caridad humana. Nada de quejarse. El protocolo exige mantener un silencio absoluto ante la sociedad mientras se ejecuta el sacrificio económico en secreto, esperando que el retorno provenga exclusivamente de la fuente espiritual. Y para proporcionar el respaldo teológico a este mandato de erradicar la pobreza desde la escasez misma, el texto recurre al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. ¿Ok? En este pasaje, Jesús declara haber sido ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. La interpretación exegética que hace el libro de esta línea es transformadora dentro de su marco conceptual. ¿Qué propone Lita? Afirma que la primera y más evidente manifestación de la influencia del Espíritu Santo sobre un individuo es, de manera literal y tangible, sacarlo de la pobreza material. O sea, reinterpreta el concepto de buenas nuevas. Por completo. No se trata simplemente de ofrecer consuelo psicológico o promesas de bienestar en una vida posterior para quienes sufren carencias, sino de ejecutar una alteración drástica de su estatus socioeconómico en el presente. Precisamente. El autor argumenta que la caridad tradicional, darle dinero a alguien, en necesidad, sirve como un alivio temporal para la crisis del día. Es un parche. Pero fracasa rotundamente en alterar la pobreza estructural. Claro. La tesis sostiene que la única vía de escape permanente de la miseria requiere que el individuo afectado tome agencia sobre el sistema. ¿Que haga algo proactivo? Debe llegar a un punto de saturación con su escasez y comenzar a operar las palancas de la siembra sacrificial, entregando desde su propia necesidad. Trazando un paralelo con el relato bíblico de la viuda que donó sus últimas 2 monedas como catalizador de su rescate. Exacto. Ese es el modelo a seguir según el autor. Y para asegurar que este sistema se mantenga intacto, fíjate que el documento cierra estableciendo lo que podríamos llamar un blindaje ideológico. Un mecanismo de protección. Sí, una advertencia muy severa dirigida a sus lectores. Instruye a quienes practican estos principios a convertirse en guardianes celosos de esta perspectiva financiera. ¿Y qué pasa si dudan? La advertencia estipula que si un individuo critica activamente la idea de la prosperidad material providencial, o si por presión social o temor a ser etiquetado como seguidor de una falsa doctrina se avergüenza de buscar riqueza, el mecanismo entero se apaga. ¡Wow! Se corta el flujo. El texto asegura que el poder espiritual no operará milagros financieros en favor de alguien que desconfía o critica los atajos de aceleración. Funciona como un mecanismo de defensa integrado en el núcleo del texto. Establece la regla inquebrantable de que una persona jamás podrá convertirse en beneficiaria o partícipe de aquello que condena o somete a cinismo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel fundamental? A lo largo de este análisis, hemos navegado por un texto sumamente complejo que replantea la fe. La transforma por completo. La aleja de la imagen tradicional de un refugio pasivo para el sufrimiento y la reconstruye casi como un diagrama de ingeniería de sistemas. Una máquina espiritual. Es una estructura equipada con palancas operativas muy específicas, el salto del diezmo a las primicias, la ejecución de siembras sacrificiales bajo extrema presión económica y el cumplimiento de principios de honra. Todo con un objetivo. Todo calibrado con el propósito de detonar una sobreabundancia fluida. Y el motor que impulsa toda esta maquinaria es un principio psicológico central, la afirmación de que el corazón humano sigue invariablemente al flujo de su capital. Hacia donde va el dinero va el corazón. Exacto.
Es una cosmovisión donde la pobreza deja de ser una prueba de carácter purificadora, convirtiéndose en una condición operativa deficiente que debe resolverse aplicando las matemáticas y los atajos del sistema. Si conectamos el funcionamiento de esta maquinaria con el panorama general de la experiencia humana, al observar cómo este documento redefine el éxito material, Ajá. separándolo del mero azar secular o del esfuerzo físico progresivo, para posicionarlo como la respuesta infalible a una ley espiritual, surge una reflexión profunda para quienes estudian la sociología de las creencias modernas. ¿Cuál sería esa reflexión? Si las estructuras de la fe adoptan de manera tan sistemática y literal el vocabulario del retorno de inversión, del riesgo de capital, del interés compuesto y de la aceleración de activos, Sí. ¿cómo altera esto nuestra definición más básica de lo que constituye un milagro en pleno siglo XXI? ¿Sigue siendo el milagro concebido como una interrupción misteriosa e impredecible de las leyes naturales? ¿O algo totalmente distinto? ¿O se ha transformado en el resultado lógico, auditable y predecible de haber introducido las variables correctas en la fórmula adecuada? ¡Wow! Es una perspectiva monumental que invita a la reflexión profunda sobre las ideas que moldean el comportamiento humano frente a la incertidumbre económica. Sin duda. Ha sido un ejercicio analítico fascinante desentrañar la arquitectura y la lógica causal de este documento. A quienes nos escuchan y nos acompañaron en esta exploración de ideas y textos complejos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos. Mantengan viva la curiosidad analítica, continúen cuestionando la mecánica interna de los conceptos que nos rodean y recuerden que a menudo, detrás de lo que parece simple en la superficie, opera una maquinaria invisible de asombrosa complejidad. Hasta la próxima inmersión profunda.